Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente para iniciar una conversación de 14 semanas donde hablaremos de un libro de la Biblia y un libro escrito por Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Dónde lo escribió? ¿A quién le escribió? ¿A qué iglesia le escribió? A Éfeso, que es el libro que vamos a estudiar. Éfeso aparece en Apocalipsis, si usted recuerda, en los capítulos primeros aparece una iglesia que Éfeso. Interesante. ¿Por qué le escribe Pablo esta carta? ¿Cuál es la idea que tiene él de reforzar alguna doctrina, algo? Es increíble porque un autor dice que el libro de Éfeso es para gente que está sufriendo, que tiene crisis. Y por eso que es tan bien estudiarla, porque nosotros estamos también en una crisis que pronto va a terminar. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Gracias, Raúl. Aquí estamos una vez más. Agradecido de nuestro Dios por la oportunidad que se nos da de impartir la palabra de Dios en este estudio que vamos a hacer de la epístola Paulina a los Efesios, una carta escrita desde la prisión con un mensaje que se puede actualizar perfectamente para nuestros días. Hay mucho contenido, como te decía antes de comenzar, estudié esta epístola, pero lo que estamos aprendiendo ahora es extraordinario. Yo creo que vamos a aprender demasiado, mucho por la gracia de Dios. Es una historia de unos 10 años más o menos, porque del 52 que parte Pablo con su primer o segundo viaje misionero, se queda poco tiempo, pero después el 62 se queda más tiempo y escribe. El 62 en realidad escribe la carta desde la prisión, con un sentido de decir, mira, lo que yo les enseñé no lo abandonen porque es maravilloso. Y de hecho, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, él dice, dándonos a conocer, y hay unas expresiones que son extraordinariamente maravillosas y que Dios nos ayuda a entenderle al Espíritu Santo, porque él dice que dándonos a conocer el misterio de su bondad, según el propósito que estableció en Cristo. Estas expresiones son muy lindas. En Cristo, necesito, como plan para la plenitud de los tiempos. O sea, no sé si uno capta lo que esto significa. A fin de unir en él todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Qué le parece esa expresión extraordinaria? Bueno, aquí Pablo en esta epístola nos habla a nosotros de cosas grandes, nos habla del poder de Dios, utiliza palabras como supereminente grandeza de nuestro Dios, allí en el capítulo 1, verso 18. Nos presenta a Jesucristo, pero triunfante, victorioso. Y es una carta, como tú decías, escrita a una iglesia que está desmayada un poco. Recordemos que Pablo fundó esta iglesia y trabajó más de 3 años en la iglesia. Claro. Imaginémonos su tercer viaje. Un trabajo de 3 años dedicado a esta iglesia que fue como la base de misionera para varias otras iglesias, y que Pablo atendió a los hermanos, predicó, enseñó, dejó la iglesia, pero bien, en 3 años la dejó bien confirmada, pero pasó el tiempo y empezó a decaer. Y las noticias le llegaban a Pablo porque él tenía la costumbre de tener siempre misioneros. Él mandaba a preguntar, ¿cómo está esta iglesia? Viaja para allá. Y los misioneros iban. Allí está Tíquico, está Filemón, está también Timoteo y otros tantos otros que le traían noticias a Pablo. O sea, Pablo sabía lo que estaba pasando allí en la iglesia de Éfeso. Ahora, no solamente eso, porque yo creo que ellos supieron que Pablo estaba preso. Sí. Y eso a veces desanima, porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué es un hijo de Dios como Pablo, que es realmente extraordinario, está preso cuando tiene cosas tan maravillosas? Por eso que en el capítulo 3, versículo 13, les dice, por eso os pido que no os desaniméis por mis tribulaciones, por vosotros, porque son vuestra gloria. ¿Qué te parece de esas expresiones? ¿Cómo hacer la gloria y estar preso? No.
Bueno, sin duda que los hermanos allí en Éfeso amaban mucho a Pablo porque los acompañó, vieron muchos milagros, muchos sermones, un hombre plenamente convertido. Era como ver a un segundo Jesucristo porque Pablo se asemejaba mucho a él en la forma de hablar, de enseñar, aunque él dice que era torpe en palabras, pero tenía una imagen muy alta delante de todos los hermanos. Y es precisamente por eso Pablo, como amaba tanto a estos hermanos, oraba tanto por ellos, porque a mí me llama la atención eso, Raúl, la insistencia de Pablo de doblar sus rodillas por los hermanos de Éfeso, y no solamente por ellos, sino también por otros hermanos de otras iglesias. Y eso me demuestra una vez más que el apóstol creía en la oración insistente por la oración intercesora. Claro, y daba gracias porque era una iglesia, aunque desanimada, pero que no había dejado la fe en Jesucristo. Interesante lo que expresa él en Efesios capítulo 6, versículo 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Vi un cuadro que es muy significativo para mí. Él está parado, Pablo, y alguien está escribiendo, ¿no es cierto? Tenía su escribano. Sí. Tú recuerdas que en algún momento dice, ahora yo os escribo y con letras grandes, como poniendo su firma al final de una epístola, pero aquí está dictando. Y al lado está el guardia, el soldado que lo está atendiendo, lo está cuidando. Él está con cadena, el otro está escribiendo, y el guardia mirándolo así con una cara, como diciendo, ¿qué cosa dice este hombre? No sé, si alguno de estos guardias quizá entendió alguna de estas cosas, porque eran, voy a decir, gente que está atendiendo a la guerra, Sí. a eliminar, no tenían algunos propósitos muy dignos, voy a decir así. Claro, efectivamente, escuchar, porque los hermanos tenían que escuchar la lectura de la carta. Antes nadie tenía una Biblia, y cuando llegaba una carta a la iglesia se reunían todos los hermanos para escuchar y leer juntos allí la carta que Pablo había enviado. Pero escribir la carta, como tú decías, Raúl, demora 1 hora y media aproximadamente escribirla bien escrita, donde Pablo va dictando y el escribano va allí registrando la inspiración que Pablo le está dictando. Es por eso que nosotros creemos que vamos a aprender mucho de esta epístola. Cuesta creer un poquito las cosas grandes que Pablo predica, pero el Señor nos hace un llamado a tener fe, que lo que vamos a escuchar, lo que vamos a leer, es de Dios, y que hay que creerlo de todo corazón sin dudas. Mira, aquí en el capítulo 18, versículo 18, justamente, él menciona algunas cosas antecedentes que lo ponen como evangelista de este Éfeso. Porque tú hablabas, bueno, algunos meses estuvo primero, pero después fue 3 años. Sí. Y después de eso, él fue tomado preso. En el 18 dice, Pablo permaneció allí muchos días, luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho voto, dice acá. Claro. No es un voto que está en la Biblia, sino un voto particular, ¿no es cierto?, que te había hecho, no es un requisito quizás. Pero es interesante cómo esta gente está viajando, está recorriendo los lugares para avanzar y predicar el evangelio, especialmente en una ciudad como Éfeso, que era muy importante, tenía una posición económica buena, el comercio era uno de los, digamos así, de las entradas que tenía, pero también tenía muchos dioses. Sí, era una ciudad, Raúl, que, según dicen los historiadores, era la 4ª ciudad más importante del Imperio Romano. Claro. Que tenía 250.000 habitantes aproximadamente, y si lo comparamos con alguna ciudad de Chile, podríamos decir que podría ser casi como Temuco, más que Talca, poquito más que Talca, aquí en la zona central. Imaginémonos nosotros la cantidad de personas que llegaba ahí, que comercializaba,
y tenía uno de los templos más hermosos, el templo de Artemisa, que era una maravilla del mundo, cubierto con oro allí, sus grandes columnas en la parte final, en los dinteles, había allí esculpido y grabado con oro, cubiertas de oro. Era un templo inmenso para la diosa Artemisa y para los griegos la diosa Diana. Exactamente, la Artemisa era la diosa que va a entrar en la historia justamente de lo que vamos a conversar. En el capítulo 19 de Hechos, porque lógicamente con nosotros queremos entrar a ver cómo entró Pablo a Éfeso, dónde trabajó, porque acuérdate que Pablo incluso vino a Jerusalén, hizo varias de sus visitas. Algunos creen que vino a dejar algunos de los dineros que había recolectado para los hermanos, porque los hermanos de Jerusalén estaban realmente pobres, para decirlo de alguna manera. Dice, en el versículo 19-21 de hecho, dice, ahora bien, después de estas cosas, terminaron, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén. Aquí está lo interesante. Después de haber pasado por Macedonia y Acaya, diciendo, después de haber estado allí, debo también ir a Roma. Y él dice, y habiendo enviado a Macedonia a 2 de los que servían lo que tú decías, Pablo enviaba gente así, para ver cómo estaban, para recibir información. No era la que ahora nosotros tenemos, pero era lenta, pero él sabía lo que estaba pasando. Por eso es que ya empezamos a entrar a entender por qué Pablo escribe la carta de Éfeso, ¿no es cierto? Sí. Servía, dice, Timoteo y Erasto, el mismo que se quedó en Asia, y aquí está, ¿sabes? Se quedó en Asia, estábamos hablando de Éfeso, por algún tiempo. Pero aquí habla un asunto interesante, dice, pero en ese tiempo se produjo una perturbación no pequeña en relación con el camino. ¿Has escuchado eso del camino? Esto es interesante, ¿no es cierto? Bueno, era una expresión usada en el Evangelio para decir yo estoy en el camino. Significaba que estaba en el camino del Evangelio, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que profesaba la fe cristiana. Por eso que estaban en el camino. Y en el camino donde están los hermanos también, junto con el lugar donde Pablo estaba, se produjo un alboroto muy grande por causa de los plateros que habían allí en Éfeso, que eran hombres que hacían figuras, que eran adoradas, que se vendían a un alto precio, eran de plata por lo que se sabe. Y es curioso que como Pablo estuvo 3 años allí, la gente se iba convirtiendo. Entonces, seguramente algún platero le decía a alguno de los amigos y los convertidos, oye, ¿cuándo vas a comprar algo? Y él decía, no, si ya no compro más, porque ahora creo en Jesucristo y Dios no es hecho por manos humanas. Y esa voz se fue corriendo hasta que Demetrio dijo, no, aquí nos va a echar a perder nuestro negocio. Y fue ahí cuando se comenzó ese tremendo alboroto. Claro. Ahora la gente incluso se comenta que llegó, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Sí. Como todos gritaban que aquí, que allá, que fue terrible. Ahora yo estoy pensando en la aplicación, quizá personal, hoy día nosotros podríamos hacer un alboroto de esta naturaleza con nuestra predicación. Podemos llamar a la gente y decirle, mira, Dios viene, los acontecimientos indican que Él está por venir. Y tú te das cuenta que algunos dicen, se mueven y dicen, te asientan por respeto, quizás por educación, pero después no están muy convencidos de algunas palabras. Pero Pablo parece que hizo tanto énfasis y además fue tan profundo su predicación que prácticamente los convirtió. Y a mucha gente. Y a mucha gente, y empezó, ¿no es cierto?, a producirse lo que se llamaría así, el desprecio por una diosa tan grande y ese templo tan costoso y hermoso que había. Sí. Bueno, efectivamente, Pablo tenía una característica que en todas las ciudades donde él iba, al poco tiempo ya producía un tumulto, un alboroto, tal como Jesús dijo que el evangelio iba a producir división.
Y Pablo lo escuchaba a la gente y al poco tiempo ya algunos lo adoraban, lo querían, porque algunos hasta lo reverenciaban, pero había otros que lo aborrecían. Y precisamente él tuvo que irse de Éfeso por este alboroto. Él Claro. tuvo que dejar la ciudad, porque ya no podía estar allí. Fíjate que él quiso entrar Sí. pero algunos hermanos le dijeron, no, entre, mira, está muy complicada la cosa. Sí. Y él, lógicamente, dejó, pero luego volvió a la predicación. Pero mira, interesante porque algunas expresiones que encontré acá es que era tan fuerte el impacto en la gente que empezó a abandonar sus costumbres, que eran costumbres ancestras, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, algunos dicen que la ropa de Pablo, o la ropa, o el pañuelo, sanaba. Yo no sé, tú no... De Pedro sí sé. Pero por eso digo, Sí. la sombra incluso dice que... Claro. O sea, era algo realmente extraordinario lo que estaba pasando. Y aquí uno tiene que ponerse, si era una ciudad idólatra, que todo el mundo adoraba a esta diosa, empiezan a cambiar y hacen un cambio radical que a lo mejor uno podría decir, y hoy día esos cambios están siendo efectivos en realidad en la vida de nosotros, que hagan cambiar a otros y dejen sus costumbres. Sí, pues es que el Evangelio tiene esa misión. Cuando Jesús encuentra una persona que ha vivido sin Biblia, tal vez sin ley en su mente, ha tenido una vida tal vez buena, pero no ha conocido a Cristo en esencia y en profundidad, tiene una vida con muchas costumbres que están en disparidad con la voluntad de Dios. Porque la manera de guiar el cristianismo y de llevarnos tiene una forma de ser, una forma de vivir, y precisamente en este sentido el apóstol Pablo cambiaba las vidas. Las vidas estaban centradas en Cristo, estaban amoldadas a una conducta fraternal cristiana, y eso permitía que la iglesia fuera una iglesia floreciente, con un testimonio. Cambiaba vidas. Y ese es el objetivo de esta epístola. Esta epístola habla de esto era de vosotros, dice en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, que vamos a leer en algunas semanas más. Esta iglesia necesitaba volver a la vida, por eso Pablo le escribe la epístola. Ahora es interesante porque Pablo se dirige no solamente a algunas personas, sino a la familia entera. Y la familia estaba compuesta por el esposo, la esposa, los hijos, los siervos, los criados y otros que hacían trabajo especial en la casa. O sea, no era un núcleo tan sencillo. Incluso aquí en Efesios 5:21 le dice, están sujetos los unos a los otros, dice, en el temor de Cristo. Nota que está colocando el parámetro de Cristo para todas las relaciones que deben existir. Estas relaciones que eran de esclavitud a veces, poco entendibles. Yo no recuerdo que Cristo alguna vez haya hablado acerca de la esclavitud, si es buena o es mala. Lo único que dice es que lo saca de la esclavitud del pecado, que es muy distinto. Pero acá habla también, casadas, están sujetas a vuestros propios maridos como al Señor. O sea, fíjate el parámetro que está colocando Pablo para las relaciones interpersonales. Bueno, es una carta completa, dirigida a todas las personas de la iglesia, de acuerdo a sus edades también, de acuerdo a su situación matrimonial, y sus consejos son valederos, que deben cruzar los siglos, porque son principios que no cambian con respecto al matrimonio, a la vida, a tener una fe en Jesucristo, porque esta epístola nos llama a nosotros a poner a Jesús muy en alto, como lo más importante, nosotros escondernos detrás de Cristo. Cristo debe ser exaltado, debe ser reverenciado, y como lo máximo. Eso el apóstol menciona muchas veces la palabra Cristo acá, no sumé la cantidad, pero prácticamente en cada versículo está Cristo. Yo lo estuve tratando de ver, tampoco vi la cantidad, pero me pareció tan hermoso, así como en Apocalipsis, Cristo está presente en toda la carta de Apocalipsis, este libro maravilloso Apocalipsis, aquí en Efesios, en la carta está presente Cristo en todo, el que está actuando. Es como decir, a mí me hizo cambiar, a ustedes lo hizo cambiar, a ustedes les dio este mensaje, crean en él. Ahora, quizá en cortos periodos, tengo acá una especie así como de bosquejo. Él da un saludo, da una bendición, dice,
y mira, en un párrafo dice que una vez muerto espiritualmente, ahora exaltado con Cristo. Te fijas tú, en algún momento estaban mal, pero ahora está en la creación de la iglesia por parte de Cristo a partir de los judíos. Pablo, predicador a los gentiles, habla en Efesios 3, orar para que los creyentes experimenten el amor de Cristo, aférrense en la unidad de la iglesia inspirada por el Espíritu, vive la vida nueva que nutre la unidad, andar en amor, practica la vida en forma en que Cristo la participó en el hogar cristiano, unidos en la iglesia, y un saludo final. Mira, yo recomendaría a nuestros amigos, porque de esto vamos a conversar algo más, que estudiaran la doctrina Crecer en Cristo. Me parece que es la 14 de nuestra iglesia. Sí. Yo creo que es una doctrina que nos abre el entendimiento para decir que una vez que tú conoces a Cristo tienes que cambiar. No te puedes quedar como eres, no puedes tener tu carácter, no puedes seguir viviendo igual. Tiene que haber un cambio. Así es. ¿Cómo se produce? Si no hay cambio, entonces Cristo no está obrando en ti ni el Espíritu Santo. Algunas de estas cosas Pablo se las dice a la iglesia. Cambios paulatinos. Paulatino. Sí. Que improviso uno no se da cuenta. Sí. Muy bien, vamos a seguir conversando acerca de esta carta que vamos a estudiar, porque estamos haciendo una introducción muy somera. En realidad hay mucho que hablar, pero dejamos trabajo para nuestros auditores que se estudien, la lean, vean comentarios. Hay comentarios muy hermosos acerca de Éfeso, cómo era esa ciudad. Ahora, cómo comienza y cómo termina la carta en realidad a los creyentes de Éfeso es interesante, porque aquí en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, mira qué interesante cómo se inicia. Pablo, apóstol de Jesucristo. Nunca fue apóstol de Pablo, pero él es apóstol, lo hizo Cristo. Hay que estudiar esa parte de Pablo, extraordinario. Le costó 3 años, parece, ¿no es cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Quién lo está saludando? Si uno quisiera decir quién lo está saludando. Bueno, se identifica Pablo. Se identifica Pablo, sí, yo soy el que le estoy saludando, pero en realidad es Cristo el que los va a abrazar y los ha abrazado, y no se suelten de eso. Eso es lo que está diciendo en su carta. Sí, llama la atención también de que él dice por la voluntad de Dios. Y la palabra voluntad en el idioma original griego significa el deseo de Dios, como la voluntad, o sea, como la elección de Dios. Por eso no aparece la palabra voluntad como nosotros lo entendemos, sino por el deseo de Dios. Y él dice, se presenta como apóstol, porque a veces no es bueno categorizarnos. Yo soy Luis, tú eres Raúl, no, yo soy misionero, soy un apóstol, soy un anciano, soy un pastor. Pero él lo hacía porque sabía que no podía negarlo. Era un apostolado que Cristo se lo había entregado, que Cristo le había dado la autoridad, y la iglesia lo entendió de esa manera. Él era considerado como apóstol a pesar de que no estuvo dentro de los 12 que anduvieron con Cristo. Claro. Ahora lo interesante de esto, en realidad uno se podría quedar con este texto, porque cuando tú hablas de la voluntad de Dios, cuando dice que son fieles en Cristo, te fijas, interesante eso. Y pasa a vosotros Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. O sea, todas estas cosas, su voluntad y la fidelidad de Cristo, la fidelidad de ser fieles, pero en Cristo, no en otra parte. Porque hay gente que tiene fuerza de voluntad y deja algunos hábitos que otros no los podría dejar por su propia voluntad, pero eso no los hace grandes en realidad. Claro, efectivamente también en el saludo de despedida, allí habla de Tíquico, que es el hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual lleva la carta y termina diciendo allí que consuele vuestros corazones, paz sea a los hermanos y amor con fe.
de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es hermosa esa expresión. Que estas expresiones están denotando la circunstancia que está pasando o los momentos que están pasando en Éfeso como cristianos. ¿Eh? Sí. Porque si bien es cierto, recibieron el Evangelio, lo abrazaron, dejaron, quemaron libros, cosas así, se sacaron todo, pero no fue fácil para ellos, fue crisis. Porque recuerda tú que Satanás no se queda tranquilo cuando Cristo empieza a obrar en el corazón de la persona. Es que Pablo hace un llamado a amar a Jesús, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Y eso nos lleva a nosotros a pensar y a pensar en cuánto amo yo a Jesús. ¿Cuál es la calidad de mi amor? Si realmente yo estoy respondiendo a todas las cosas grandes que ha hecho Jesús por nosotros. Y si el amor que tengo a Jesucristo es un amor mayor y que no cae a veces porque dice inalterable, que permanece siempre, porque a veces nos pasan cosas en la vida y nosotros decimos, esta vez no me está amando Jesús, parece que me está castigando, no me está amando. Pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y no entendemos todas las cosas, pero tenemos que confiar en que Jesús nos ama y que Jesús también espera que lo amemos. Claro, ahora lo interesante es la circunstancia en que Pablo está escribiendo. ¿No? Sí. Entonces, pero está tan preocupado, yo no puedo ir, estoy preso, estoy con mis cadenas, pero mi mente está limpia, estoy hablando, estoy escribiendo, pero te voy a enviarle a Tíquico, que tú lo mencionas ahí. ¿Por qué? Para que lleve la alegría de nosotros y los consuele a ustedes, ¿no es cierto? Porque Pablo tenía una gran preocupación. Les dejé la verdad, pero según lo que yo entiendo de eso, o lo que estoy captando, parece que esa verdad se le está esfumando y no puede ser, porque el trabajo de Cristo no puede ser en vano. Estoy usando quizás mis palabras, pero quizás en la mente de Pablo está esa idea. Bueno, es grato saber de que el apóstol Pablo exalta mucho el plan de Dios en esta carta. Es una carta, como se dice acá en la lección del día jueves, colmada de Cristo. Algunos eruditos, estudiantes de la Biblia que han analizado esta epístola, le han llamado la epístola de los Alpes del Evangelio. Esto significa que es una epístola que habla de los lugares celestiales, 4 veces lo menciona, de las cosas grandes de Dios, los misterios grandes que a veces no los comprendemos y que no toda la gente lo entiende. Incluso para leer esta epístola uno tiene que pensarlo y orar mucho porque hay cosas muy grandes aquí que a veces cuesta entenderlas. Son pocas palabras de Pablo, pero difíciles a veces de entender la dimensión que él nos quiere mencionar en su carta. Bueno, justamente aquí al iniciar la carta, las salutaciones que da versículo 9, capítulo 1, él dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, fíjate. O sea, cosas que era imposible para el ser humano conocerlas, él se abrió y las dio a conocer, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, si uno está mirando las palabras, humanamente las puede entender, pero que Dios se haya puesto, ¿no es cierto?, en sí mismo eso, de reunir, y aquí está la expresión, ¿no es cierto?, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Cristo lo que quiere es que nuevamente este universo sea un universo unido en el amor que Él quiere entregarnos. Sí. Por eso que es una carta que habla mucho de los cielos. Unir, por ejemplo, a los ángeles de Dios, los seres creados en otros mundos, unir a todos los seres que Dios ha creado y a la iglesia de la tierra, que es una iglesia rescatada, una iglesia redimida, una iglesia con muchos defectos que va a tener otro estatus cuando Jesús venga y va a vivir con aquellos seres celestiales. Va a ser una sola unidad, las cosas de la tierra con las del cielo. Y uno dice, estaré preparado yo para enfrentarme y vivir con los ángeles, con esa dimensión que está publicada aquí en esta epístola. Un desafío. Realmente un desafío. Yo estoy pensando cómo Pablo trató de transmitir su mensaje. Por ejemplo, él vio la iglesia como un cuerpo. Interesante, vamos a ver esas cositas. Allí en Efesios 1:22 habla como la novia.
Como un edificio también. Como un edificio, te fijas. Sí. Si uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene? Como un ejército. Si uno analiza, son cosas que de alguna manera te explican lo que es una iglesia. Porque mira, un edificio, ¿qué es lo que es un edificio? Sí. Está establecido sobre una base muy sólida para que se pueda levantar. Esa base es Cristo. Y la imagen que deja en mi mente, como en la tuya, Raúl, es que la iglesia es importante. Uno debe valorar la iglesia. La iglesia tiene mucho para darnos. Sin la iglesia nosotros a veces pensamos que podemos crecer y hacer mucho, pero Pablo habla del poder de la iglesia, la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser un ladrillo en la edificación de la iglesia, parte del ejército que es la iglesia y que juntos vamos a llegar al reino de los cielos, no vamos a llegar como entes separados. Esa es la imagen que a mí me deja el estudio de esta epístola. Y quizás terminando, la decisión que tomaron de quemar los libros es una decisión que evaluándolo en plata es mucha plata. Claro, no los habían querido quemar. No los habían querido, pero los quemaron. Sí. Ahora, hoy día, quizás no pase eso, porque eso es parte de la cultura también, Sí. pero no pase eso. Pero ¿qué cosa a lo mejor nosotros deberíamos quemar? ¿Qué cosa nosotros tenemos que dejar para seguir a Jesús? ¿Y cuántos millones valen los libros? ¿Y cuántos millones valen los libros? Pero ¿qué es lo que viene como recompensa? Es lo que quizás nosotros podemos pensar. Quizás hagamos un análisis de nuestra vida. Vamos a entrar a estudiar esta hermosa lección, esta hermosa epístola, esta hermosa carta, pero que sea para que nosotros podamos entender qué tiene usted que dejar, qué tengo que dejar yo para seguir a Cristo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.